Estamos en Gemara Yuma Daf Lamed Zayin Amud Aleph 37a, un poco más arriba de la mitad de la página, el comienzo de una nueva Mishnah. Dice la Mishnah así: estamos hablando del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, haciendo todos los trabajos en el Beis Hamikdash, en el templo, en Yom Kippur, en el día del perdón, y la Mishnah nos cuenta de la siguiente manera: el sumo sacerdote iba hacia el este del patio. ¿Qué significa esto? En un mapita, que no hay que olvidarse que esto es una especie de selfie, por lo tanto el mapita está como al revés. Acá es el este, acá es el oeste, esto es el norte y esto es el sur. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, estaba parado por acá. Entonces venía el Mizrach o Azara. Todo esto es la Azara, el patio, iba hacia el este del patio. Vole el Mizrach Azara, Litzefoina Mizbeach, del lado norte del altar. Siendo este el altar, este es el lado norte del altar. Vamos a ver que la Gemara va a explicar sobre este asunto algo importante. Hasegen mi yeminoy, el secretario estaba a la derecha, como si fuese el sumo sacerdote suplente. Estaba a la derecha, y traducción literal, la cabeza de la casa del padre. Pero esto se refiere a la autoridad legal, alágica del momento. Estaba del lado izquierdo del sumo sacerdote. Y ahí había, como está descrito ampliamente en Parshas Ahar y Mois, en el libro de Vayikra, los dos chivos. Había dos chivos ahí. Y había como una cajita de madera que se llama kalpe, que había dos loterías. Vamos a ver esto en un minutito. Y adentro de esa cajita de madera había dos, como si fuesen chapitas, pero de madera. Shkroya es el nombre de un árbol de madera, Beroish, dice Rashi, y esto se refiere a alguna acacia o algún tipo de árbol de madera de por ahí, de la zona. Y había entonces dos pedacitos de madera que se hacían como loterías, que vamos a estudiar esto más ampliamente, pero más adelante. Hoy ellos estaban ahí, y eran de Shkroya, estas dos maderas, estaban estos dos loterías de madera de Shkroya. Ben Gamla Shel Zav. Ben Gambla, el nombre de una persona, los hizo estas dos loterías de oro, en lugar de madera, de oro. Y la gente hablaba sobre Ben Gambla en forma de alabanza. ¡Wow! Lo hizo de oro, espectacular. Ben Kotin, ahora la Mishnah va a empezar a mencionar diferentes personajes que hicieron diferentes cosas de materiales o trabajos en el Beis Hamikdash, en el templo. Ben Kotin, otro personaje, Oso Yud Beis Dad Le Kiyoir, hizo 12 canillas al kior. El kior es como un samovar grande de cobre, de donde se lavaban las manos los sacerdotes. Vamos a estudiar esto. Porque solamente tenía dos canillitas. Imagínense todos los koyanim haciendo fila para lavarse las manos y los pies. Y este Ben Katin también hizo un muhni, que la Gemara va a explicar, una especie de ruedas y poleas al kior, para que sus aguas no se invaliden con lina. Lina significa trasnochar, pasar una noche. Las aguas que estaban dentro del kior, que se utilizaban para santificar las manos y los pies de los sacerdotes, si pasaba una noche sobre esas aguas, por así decir, pasaba el tiempo de una noche, entonces esas aguas quedaban automáticamente invalidadas, había que vaciar el kior y volverlo a llenar. Entonces, ¿qué hizo Ben Katin? Hizo un hueco en el piso, porque abajo del templo pasaba un río subterráneo, que hasta el día de hoy se puede ver ese río, es interesante, en Eretz Israel, en las excavaciones que están haciendo en Yerushalayim, se ve este río. El punto es que hizo un hueco en el piso y puso toda una serie de poleas para que con una manijita bajen el kior durante la noche, de manera tal que las aguas del kior estaban conectadas a una fuente de agua viva, a ese río que circulaba por debajo del Beis Hamikdash del templo, y a la mañana lo levantaban al kior y las aguas no se invalidaban, porque estuvieron durante la noche conectadas a una fuente de agua viva, y automáticamente ahorraban un montón de trabajo, de tener que vaciar el kior y volverlo a llenar, etc. Mundbaz Amelech, un rey, el nombre de un rey, Mundbaz Amelech, solía hacer todas las manijas de los recipientes, de las herramientas en el templo, ya vamos a ver a qué se refiere, de oro. Hilani Imoy, Hilani Amalka, la reina Hilani, que era la madre de Mundbaz, hizo como un nivreshes. Rashi explica, nivreshes significa una menoira, un candelabro de oro, y lo colocó en la puerta del Heichal. El Heichal
en el dibujo que tenemos es esta construcción que está acá abajo. Acá está el Santo Sanctorum, el Santo, etc. Ahí está la puerta del Eijal. Acá se ve un circulito, el kior y el agujero en el piso. El punto es que Ilani puso una menoira, un candelabro en la puerta del Eijal, de este lugar tan grande, palacio. Y ella también hizo como una chapa de oro, una tabla justamente de oro, que tenía escrito, grabado, vamos a ver más adelante, la Gemara va a explicar qué estaba grabado exactamente, pero lo que dice la Mishnah es que tenía grabado la parte de Soita. ¿Qué es Soita? Esto está en Parshas Naso y en la Toira, es una cuestión larga que no viene ahora el caso toda la explicación, pero Soita es una mujer que había una sospecha del marido que fue infiel. Entonces había que llevarla a Beis Hamikdash, al templo, y hacerla beber unas aguas mezcladas con una tierra y con tinta. ¿Qué tinta? Tinta que se utilizó para escribir en un pergamino toda la parte en la Toira que habla sobre Soita, un pedacito de Parshas Nasoy. Y el Kohen tenía que mirar en el original y escribir. Entonces había que tener un Sefer Toira, todo un rollo, etcétera, para escribir. Y Lani Amalka, ¿qué hizo? Una tablita de oro en donde estaban escritas las ideas, vamos a ver más adelante qué, que tenía que copiar el Kohen para no tener que traer todo un Sefer Toira, etcétera. Esto lo que hizo Hilani Amalka. Que tiene un simbolismo también, esto no lo había escrito, pero lo imagino yo, tiene un simbolismo también de que Hilani, siendo una mujer, estaba haciendo algo para, digamos, probar que las mujeres no eran infieles, porque la cuestión es que si la mujer fue infiel y bebía estas aguas, se moría en el momento. Hay todo un tratado talmúdico de Soita. Y si la mujer fue fiel, o sea, no fue infiel, entonces esas aguas le servían y tenía hijos más fácil, etc. Esto es lo que hizo Hilani Hamalka, la reina Hilani. Nicanor, el nombre de una persona, más adelante vamos a ver quién era y qué pasó con él. Nasu Nisim le dal Soisaf. Se hizo un milagro con sus puertas. Y mencionaban las personas a estos personajes, Benkatin, Munbaz, Ilani y Nicanor, en forma de alabanza. Punto. Esta es la Mishnah. Gemara. Estamos en la primera de las líneas largas de la página. Por cuanto la Mishnah dice que el Kohen iba hacia el norte del altar. Esto te muestra que el altar no estaba en el norte. Hay una discusión larga en la Mishnah, en la Gemara, en la Mishnah en Midois, en la Gemara en Tomit. ¿Dónde estaba el altar realmente? Si el altar estaba más hacia el centro, digamos, directamente frente a la puerta del Ulam, y en cuyo caso habría una parte del altar en el norte, o si el altar estaba, como está en este dibujo, más hacia el sur, y no había nada del altar hacia el norte. Esta es la discusión. Entonces, por cuanto acá la Mishnah dice claramente, el Kohen Gadol iba hacia el este del patio grande. Como dijimos, esto es el este del patio. Hacia el norte de Mizbeach, hacia el norte del altar. De vuelta, que more. Por cuanto la Mishnah dice hacia el norte del altar, esto demuestra que el altar no estaba en el norte, porque estaba al norte del altar. Quiere decir que el altar no estaba en el norte. Money. ¿Quién es la opinión que dice, según esta discusión que mencionamos anteriormente, que el altar no estaba en el norte? Rabbi Eliezer ben Yaakov. Es de la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov. De Tanya aprendimos en una braisa, aquello que quedó fuera de la Mishnah. Tzafoina lifnei Hashem, dice el versículo, hacia el norte. Algunos sacrificios hay que degollarlos al norte, frente a Dios, al norte del altar, frente a Dios. Sheyetzafo kulei panoi, dibre Rabbi Eliezer ben Yaakov. Esto te enseña Tzafoina lifnei Hashem, que el norte tiene que estar frente a Dios. ¿Qué significa frente a Dios? Frente a Dios es la puerta del Ulam, digamos, el lugar más santo. Entonces, Tzafoina lifnei Hashem, al norte, frente a Dios, todo el norte tiene que estar frente a Dios. El norte entero tiene que estar libre. No puede haber una parte del altar ocupando el norte, porque entonces todo el norte no es frente a Dios. Esto es lo que dice Dibre Rabbi Eliezer ben Yaakov. Punto. Pregunta la Gemara. En la Mishnah anterior, en la clase anterior, estudiamos que la Mishnah anterior, el autor era Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Pregunta la Gemara. ¿Acaso la primer parte de la Mishnah anterior, el autor era Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon en otro lugar dice que había parte del altar en el norte del patio. Es decir, que para Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon parte del altar estaba efectivamente corrido hacia el centro. ¿Por qué? Porque Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon decía que Bein ha'ulam ve'lamizbeach, este sector entre el ulam,
el edificio grande y el altar, eso es tzafon. Quiere decir que el altar en realidad estaba corrido más hacia el centro. Había una parte del norte que era entre el Ulam y el Mizbeach, el altar. Esto es lo que dice Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Entonces, ¿cómo puede ser que la Mishnah anterior, digamos, Reisha, el principio de la Mishnah sea según la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon y nuestra Mishnah sea según la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov? No pega. Tiene que ser toda una continuación la cuestión. Esto es lo que pregunta la Gemara ahora. Veja Reisha, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon y... ¿Acaso el comienzo no dijimos que era de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Responde la Gemara. No. Kula, incluso la Mishnah anterior, Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov, toda es Rabbi Eliezer ben Yaakov, Tanei, Bebeino Ulam el Mizbeach. Y enseñá cercano, en el sector cercano al lugar entre el Ulam y el Mizbeach. ¿Qué quiere decir esto? Ulam es este lugar, el Mizbeach es el altar, es este lugar. Tenemos Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, esto es lo que teníamos entendido en la Mishnah anterior. Nos enseñó que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, iba Beina Ulam vela Mizbeach, salía de este sector para pararse acá y acá encontraba una vaca, un toro. ¿Y por qué estaba acá? Para que tenga que caminar poco. Pero Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon decía Beina Ulam vela Mizbeach, entre el sector del Ulam y el Mizbeach, el altar. Y eso es Tzafon, y eso es el norte. Porque Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon opina que el altar estaba movido hacia el centro y parte del altar estaba ocupando el norte del patio. Pero Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, cambia una letra en la Mishnah. En lugar de decir Bein Ulam el Mizbeach, dice Bebein, en este sector. No acá, sino acá. Cercano al lugar que está entre el Ulam y el Mizbeach. Esa es la forma que la Gemara resuelve que en realidad la Mishnah en Yuma es de Rabbi Eliezer ben Yaakov, no Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Avanzamos. Y la Mishnah nos decía que el secretario, el sumo sacerdote suplente, estaba a la derecha del sumo sacerdote y el líder alágico, legal, estaba a la izquierda. Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, la persona que camina a la diestra, a la derecha de su maestro es un burro. Burro es un tonto, no sabe lo más básico de los buenos modales. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Pero a partir de lo que estudiamos en la Mishnah hay un problema. Tenan, estudiamos en nuestra Mishnah en Yuma, Segen Biyaminoi. El sumo sacerdote suplente estaba a la derecha, y el líder alágico legal estaba a la izquierda. Entonces, acá, ¿qué vas a decir? ¿Que el suplente del sumo sacerdote era un burro? ¿Qué está diciendo Rabbi Yehuda? Veoit. Más aún, Tania, aprendimos en otro lugar en la Braisa, si había tres personas andando en el camino, el maestro va en el medio, Godul Biyemino, y el más grande, más importante estudiante va a la derecha, y el estudiante siguiente va a la izquierda. Entonces, efectivamente, ahí hay gente a la derecha del maestro, del sumo sacerdote. ¿Por qué dice Rabbi Yehuda que es un burro? Si va a la derecha de su maestro. Más aún, dice la Gemara. Lo mismo encontramos con los tres ángeles sirvientes de Hashem, sirvientes de Dios, que vinieron a visitar a Abraham. Mijoel, que era el ángel más importante, estaba en el medio. Gabriel Bieminoi, Gabriel estaba a la derecha. Y Rafael estaba a la izquierda. Entonces vemos que no está tan mal ir a la derecha de tu maestro. ¿Por qué dice Rabbi Yehuda que es un burro y no sabe lo más básico de los buenos modales? Tirguma Rav Shmuel Bar Papa explicó esta enseñanza de Rabbi Yehuda, generación después, Kamei de Rabado, frente a Rabado, que de Shizkase Boy Raboy. En realidad, traducción literal, es para que se cubra a su maestro. Quiere decir que no estaba en una fila derecha, a la derecha literal de su maestro, eso es un burro, sino que estaba un poco más atrás. De manera tal que parte del perfil de su maestro lo veía, parte del perfil no lo veía. ¿Acaso no aprendimos una persona que camina frente a su maestro, o sea, al lado literalmente es un burro, no sabe las cosas más básicas de buenos modales, y si camina atrás de su maestro, que es lo que estaba diciendo Rav Shmuel Bar Papo, si camina atrás de su maestro es un orgulloso. Es desagradable.
Responde la Gemara, no está en la misma fila, ni atrás de todo, está de costado. De manera tal que, de vuelta, parte del perfil maestro lo ve, parte del perfil maestro no lo ve. Avanzamos. Había un calpe que se de vuelta una cajita de madera y había 2 loterías dentro de esta cajita de madera. Tanu Rabban enseñó a nuestros sabios, el versículo dice en Pasha Zahar y Moisés, no son Aaron al Shnei Seirim Goiroles. Aarón va a dar, va a poner, digamos, va a sortear sobre los 2 chivos suertes. Ese es el versículo, sortear suertes. La braisa, esto es una braisa, plantea lo siguiente, Goiroles, Sheikol Davar. Estas suertes, que de alguna manera había que identificarlos, eran papelitos, maderitas o lo que sea, podían ser de cualquier material. Pregunta la braisa, quizás vos dabas 2 loterías sobre un chivo y 2 loterías sobre otro chivo, porque dice Goiroles, loterías, son 2 chivos, 2 loterías acá y 2 loterías allá, 4 loterías en total. Talmud Loimar, la Torah dice, ¿no? Goira lejot la Hashem, goira lejot la Azazel. Una lotería, un chivo iba para Dios, digamos, se ofrendaba, y el otro chivo iba para Azazel, que más adelante vamos a estudiar que era una montaña donde se lo empujaba el chivo, etc. De ahí sale la idea del chivo expiatorio. Ein kan leshem el goira lejot, vein kan la Azazel el lejot. De acá ves claramente que había solamente una lotería por cada chivo, una lotería para el chivo que iba a sacrificio para Dios, una lotería para el chivo que iba a ser empujado, tirado, etc. en Azazel, esta montaña dura. ¿Ok? La braisa continúa preguntando. Yo, shel Shem, shel Azazel alze, shel Shem, shel Azazel alze. Seguimos diciendo Goiroles, en plural, suertes, loterías. Quizás la lotería única de Dios sobre este. Y además la lotería de Azazel sobre el mismo. Y lo mismo que el otro. La lotería de Dios sobre este, la lotería de Azazel sobre este. Era una lotería para Dios, una lotería para Azazel, pero una para este chivo y una para este chivo. Volvemos a la pregunta de 4 loterías. Talmud Loimar, Goira lejot la Hashem. Por eso el versículo dice, no, una lotería para Dios. Ein kan la Hashem el ejot, ven kan la Azazel ejot. Uno solo para cada uno. Uno solo para Dios, uno solo para Azazel. Imken, si es así, pregunta la braisa, Talmud Loimar, Goira alois. ¿Por qué dice loterías? En un lugar dice una lotería, pero el versículo dice loterías. ¿Qué me está enseñando con ese plural de loterías? Sheyu Shavin, que sean iguales. Esta es la enseñanza. Que no hagas uno de oro y uno de plata. Uno grande y uno chico. Punto. Esta es la braisa. Tienen que ser del mismo material, del mismo tamaño, para que cuando el Kohen pone su mano en el calpe y en esta caja de madera no seleccione, mira, esta es de metal, esta es de madera. No, eran iguales. La que me pregunta sobre esta braisa, Goiroles Sheikol Davar. ¿Podían ser de cualquier material estas loterías? ¿Pshita? Obvio, pregunta la Gemara. ¿Qué me estás enseñando? Si es algo que es obvio, ¿para qué lo tenés que registrar? Loi, Srija. No es obvio, lo necesitamos. Le que detaña, como aprendimos en una braisa, por cuánto encontramos en el tzitz era como una taza de oro, una placa de oro que llevaba el Kohen Gadol en la cabeza, en la frente. El tzitz, la Torah dice claramente que tiene que ser de zav, de oro, y está escrito el nombre de Dios sobre el tzitz. De vuelta, el texto, lo que detaña, como aprendimos en una braisa. Encontramos el tzitz, que el nombre de Dios está escrito sobre él, y era de oro. Quizás las loterías también tienen que ser así, tenían que ser de oro. Talmud Loimar, Goirol, riba. Por eso dice 2 veces la palabra Goirol. Goira lejot la Hashem, Goira lejot la Azazel. Una lotería para Dios, una lotería para Azazel. ¿Por qué repite la palabra lotería? Para aumentar. Riba shel zais, riba shel egois, riba shel shkroya. ¿Qué es lo que aumenta? Aumenta que podía ser de madera de olivo, aumenta que podía ser de madera de nogal, del árbol de las nueces, o de shkroya, de acacia o lo que sea que era esta madera. Punto. Avanzamos en la Mishnah. Benkatin asa shnai masar dad de kiyor b'chule. Benkatin asa 12 hizo 12 canillas para el kiyor. Tana, aprendimos en una braisa que de sheyu shnai masar echa vakoyen emasukim betamin mekachin de meraglem vasajas. Para que los 12 hermanos, digamos, de él, de Benkatin, que también era un koyen,
que están ocupados en la ofrenda de la mañana o de la tarde, que se llama Tomid, de todos los días, se santifiquen sus manos y sus pies al mismo tiempo, para ahorrar tiempo. Muy bien. Tana. Aprendimos en otra braisa, ojo, esta braisa está hablando de antes de que Ben Katin haga todas las canillitas, había 2 canillas nada más. Tana Shachris Ben Miluoy, a la mañana, por cuanto el kior estaba lleno, porque a la mañana lo llenaban de agua, entonces se santificaban las manos y los pies de la canilla de arriba. No estaban las 2 canillas una al lado de la otra, sino una arriba de la otra. Entonces en una botella grande, por así decir, la canilla de arriba toma el agua que está más arriba. Arbis, Bieridoso y Mekadeshad Abraglamina Tachton. Y a la noche, que en realidad se refiere a la tarde, cuando ya había bajado el agua y ya no había tanto agua, se podían santificar las manos y los pies con la canilla de abajo. Los comentaristas explican que en realidad a la mañana no podían santificarse con las canillas de abajo porque el agua tenía mucha presión. Como estaba lleno el kior, había mucha presión, salía mucho agua, se iba a perder todo el agua. O sea, a la mañana sacaba el agua de arriba y después el agua de abajo. Avanzamos. Afu asa muhni le kior. También Penkatin hizo un muhni, que yo ya lo traduje, pero la Gemara todavía no lo explicó. Muhni lo hizo para el kior, para este samovar grande donde santificaban las manos y los pies los koyanim. Pregunta la Gemara, ¿más muhni? ¿Qué es un muhni? Omar Abaye, dice Abaye, Gilgelo. Eran unas poleas, unas ruedas de Ahav Meshakolei, a través de las cuales se bajaba, se hundía el kior por un hueco en el piso para que las aguas del kior estén conectadas con las aguas de un río que pasaba por abajo del templo. Estamos en la última línea del Lamed Zain Amud Aleph, 37a. Mun Bazamelech Hasakol Yedis Akelim Bejule. Mun Bazamelech dijo la Mishnah que hizo todas las manijas de las herramientas del templo que se usaban en Yom Kippur de oro. Las manijas de oro. Pregunta la Gemara, en Benabdino le dijo, si tenés mucha plata, haz el recipiente mismo de oro. ¿Por qué la manija de oro y el recipiente no? ¿Qué sé yo? De cobre, de plomo. Haz todo de oro si igual tenés dinero. Ahí pasamos a la Medzain Amud Beis, 37b. Omar Abaye, dice Abaye, yo te voy a explicar por qué, de qué está hablando. Que Mun Bazamelech hizo las manijas de oro, pero no la herramienta de oro. Veyodois Sakinim. Está hablando de las manijas de los cuchillos. Había cuchillos en el templo, lo habíamos estudiado también en el Ulam, había Beisa Jalifois, Jalifa, así explicaba Rashi. En árabe significa, no sé árabe, cuchillos para degollar animales en el templo. Entonces, los cuchillos tenían que ser de un material duro, hierro. El oro no es un material duro y por lo tanto no se puede hacer shjita con oro. Pero no porque esencialmente está prohibido el oro para hacer shjita, sino porque es un material suave y no va a degollar como corresponde al animal. Entonces, cuando decimos que Mun Bazamelech hizo todo todas las manijas de las herramientas del templo de oro y no la herramienta propiamente dicha, porque es una herramienta que no se puede hacer de oro. Estamos hablando del cuchillo para hacer shjita, para degollar animales. ¿Ok? Esto es lo que dice Abaye. La Gemara plantea, Meisibe es una pregunta fuerte contra Abaye. No aceptamos esto que dijo Abaye recién. ¿Qué dice la Braisa? Afu asa, Mun Bazamelech, Afu asa, Kanne Keilim, Viugane Keilim, Viyodes Keilim, Viyodes Akinim Shel Yom Kippurim Shel Zav. La Braisa dice claramente, incluso Mun Bazamelech hizo las bases, Kanne Keilim son las bases de los recipientes, de las herramientas, Viugane Keilim, es decir, la manija a través de la cual se agarraba, Viyodes Keilim. Yodois Akinim, acá vemos que tener yad literalmente significa mano. Yodois Kelim son la mano del recipiente, de la herramienta, y la mano de los cuchillos de Yom Kippur de oro. Entonces, evidentemente, por un lado está Yodois Kelim, el agarre, por así decir, de todos los recipientes del templo, y por otro lado está el agarre de los cuchillos. Abaye había dicho que Mun Bazamelech solamente se refería a los cuchillos, a las manos de los cuchillos, a la kata se dice en hebreo, al agarre del cuchillo. Solamente eso era de oro, porque el cuchillo no podía ser de oro, pero el resto todo era de oro, tanto las herramientas como las manijas. Viene la Braisa y dice, ¿no ves que se refiere a todo tipo de manijas? Las bases, la manija de este tipo, la manija del otro tipo, manija de herramientas y manija de cuchillos.
Todo eso lo hizo de oro Mun Basamelech. Pero evidentemente los cuchillos no, las herramientas no, todo el resto no está hecho de oro. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué no hizo las cosas de oro si tenía dinero para hacerlo? Tirgum Abaye explicó, ok, Bekatoso de Nagare Vejatzini. Este está hablando de las manijas, de las hachas y de las hoz y diferentes tipos de cuchillos y cuchillas que había en el templo. ¿Por cuánto? De vuelta. Esas herramientas no se podían hacer de oro porque el oro no es duro. Entonces, acá hablamos de diferentes tipos de herramientas, que todas ellas, sus manijas eran de oro, pero la herramienta propiamente dicha no era de oro. No porque le faltaba oro a Munbaz, era un rey, Munbaz Amelech, sino porque en realidad no servía el oro para ese material. Punto. Avanzamos en la Mishnah. Hilani Imoy, Hilani Amalka, la reina Hilani, la madre de Munbaz, hizo una menoira, un candelabro de oro, etc. Tana, aprendimos de la Braisa. Cuando el sol brillaba, o sea, salía el sol a la mañana, salían como chispas. La luminosidad, el brillo de este candelabro, de esta menoira era tal, parecía como que salían chispas de la menoira. Y todos sabían que ya era el horario de la lectura del Shema, porque salió el sol, porque veían las chispas, más allá del sol, veían las chispas impresionantes que parecían salir de este candelabro. Esto es lo que dice la Braisa. Pregunta la Gemara, me dice, un momento, acá hay un problema. ¿Qué dice la Braisa? Una persona que lee el Shema Israel es una plegaria, Parshas Vaishanan, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tiene muchísimos significados, ahora no importa. El punto es que hay un horario a la mañana para leer el Shema. A partir de ese horario se debe leer el Shema. Y hay un horario límite. ¿Cuándo podés empezar y cuándo podés terminar? Lo dijiste antes, no cumpliste. Lo dijiste después, tampoco cumpliste con decir el Shema en el horario adecuado. Puede ser que estudiaste Torah, como dice la Mishnah en Brajos, y no importa ahora el punto del Shema. La cuestión es que la Braisa dice, una persona que leyó el Shema con las personas Anshei Mishmar, el grupo de guardia de Koyanim, el Beis Hamikdash tenía un montón de sacerdotes que trabajaban dentro del Beis Hamikdash, no necesariamente Yom Kippur, durante todo el año. Yom Kippur era el Kohen Gadol, el que tenía que hacer la mayoría de los trabajos, y la gente lo ayudaba teniéndole cosas, etcétera, acercándole cosas. Pero a lo largo del año había un montón de Koyanim en el templo. Y esos Koyanim estaban divididos en Chof, Dalet, Mishmares, en 24 guardias que se iban cambiando semana a semana. Iban rotando las guardias para que todos los Koyanim tengan la oportunidad de trabajar en el Beis Hamikdash. Estos Koyanim, que les correspondía esa semana en particular trabajar en el templo, se llamaban Anshei Mishmar, los hombres de la guardia, Shmira. Les tocaba guardia esa semana, en el templo. Estos personajes se levantaban muy temprano y decían el Shema muy temprano. Esto está explicado ampliamente en la Mishnah Tomid, en Gemara Tomid. Decían muy temprano el Shema. Entonces, si vos vas a leer el Shema con ellos, no cumpliste. Vean Maimad, o si vos vas a decir el Shema con las personas del Maimad. Maimad, ¿qué es? Oimed es estar parado en hebreo. Maimad es un grupo de gente que estaban parados. ¿Qué pasa? Originalmente, los corbones, las ofrendas de la mañana y de la tarde en el templo eran en aras de todo el pueblo de Israel, para todos. Pero había que estar mirando el corban. Pero es imposible que todos los judíos estén todos los días, 2 veces por día en el templo. Hay que trabajar, vivir lejos, qué sé yo. Entonces había un grupo de gente que eran Anshei Maimad, en las personas seleccionadas, que también iban rotando, que estaban parados en el momento del en el momento de la ofrenda, del sacrificio en el templo, haciendo shlichus, siendo enviados de todo el pueblo de Israel. Ellos se paraban en el templo por todo, en aras de todo el pueblo de Israel. Estos personajes, si vos leíste el Shema, o con Anshei Mishmar, con los Koyanim que se levantaban muy temprano, o con Anshei Maimad, o con estos Yehudim, judíos que no eran Koyanim, eran Israelim, digamos, comunes y corrientes, que en general leían el Shema muy tarde, lo yatza, no cumpliste tu obligación. ¿Por qué? Explica la Braisa. Porque las personas, los Koyanim que trabajaban en el templo, se levantaban muy temprano para decir el Shema, para hacer todos los trabajos del templo. Y las personas que participaban, los judíos comunes, digamos, la popular,
que participaban de las ofrendas a la mañana, a la tarde, etc., decían el Shema cuando terminó todo el trabajo. Tarde, relativamente tarde. Entonces, ¿cómo dijo la Braisa? Que cuando el sol brillaba, porque salía el sol, esta menorá, este candelabro que hizo Hilani Amalca, la reina Hilani, brillaba y la gente sabía que hay que decir el Shema. Si vos vas a decir el Shema junto con la gente en el templo, o con los Koyanim, o con los Israelim comunes, no cumpliste. Entonces, ¿para qué sirve que este candelabro, esta menorá, brille cuando sale el sol? No tiene ningún sentido. Omar Abaye le shiar Amad Birushalayim. En realidad, debe ser una señal, no para la gente del templo propiamente dicha, ni los Koyanim, ni los israelíes, era una señal para el resto de la ciudad de Jerusalén. La gente en Jerusalén veía las chispas, entre comillas, que salían de esta menorá, no salían chispas, es el brillo del sol golpeando contra el oro, que parecía como que salían chispas. Punto. Hilani Amalca, continuó la Mishnah, la Gemara explicando la Mishnah, Afi hace esa tabla, ella también hizo una tabla, ya explicamos que era una chapa donde estaban grabadas algunas cosas, ahora vamos a estudiar qué, que tenían que ver con Soita, con la mujer desviada, etcétera, que se le hacía beber un agua mezclado con tierra, mezclado con tinta, etcétera. Shumait Minó, aprended acá, esto es una clásica discusión talmúdica, Koisvin Megila Letino Eklislamet ba. Se puede escribir una megila significa un texto de la Toira, por ejemplo, para un niño, que obviamente no está obligado a estudiar Toira, para que el niño aprenda. La pregunta es si puedes escribir toda la Toira, no toda la Toira, las cosas escritas no tenés permiso de decirlas en forma oral, y las cosas orales no tenés permiso de escribirlas, pero tampoco se puede escribir un Sefer Toira falto. Si vas a escribir todo un rollo, puedes escribir un pedacito, por ejemplo, solamente el Shema Israel, por ejemplo, solamente la primera parsha de la Toira, Breishis, etc., para que los chicos aprendan. ¿Puedes escribir o no puedes escribir? Es una discusión. Pero de acá vemos, si Hilani Amalca escribió, o mandó a escribir lo que sea, una parte de la Toira sobre una chapa de oro, evidentemente se puede escribir una parte. Omar Reish Lakish, Mishun Rabbi Yanai, dice Reish Lakish, no me Rabbi Yanai, no señor. Esta Mishnah no es una prueba ni para un lado ni para el otro lado. Ni para que sí se puede escribir una parte, ni para que no se puede escribir una parte. ¿Por qué? Ve Aleph Beis. Porque esta tabla, esta chapa, digamos, que hizo Hilani Amalca, que mandó a hacer Hilani Amalca, estaba escrito en las iniciales de toda la parsha. No estaban escritas todas las palabras. Cada letra era una inicial de una palabra. El Kohen miraba y tenía que saber cuáles eran las palabras que tenía que escribir. Meisibei. No es así, dice la Gemara. De ninguna manera. Hay otra braisa. ¿Qué dice la braisa? Que Shukoisev roye vekoisev. Cuando el Kohen escribía en la práctica el pergamino para después borrarlo sobre aguas y hacerlo beber a la mujer, veía, miraba y escribía Mashekoisev tabla, lo que estaba escrito en esa chapa que hizo Hilani. El Kohen miraba y escribía lo que estaba escrito ahí. Entonces, ¿qué iba a escribir? ¿Las iniciales? Escribía toda la palabra, entonces estaba escrito toda la palabra. Y no como dijo Reish Lakish, que eran solamente iniciales. Eima, no. Cambiemos una letra en la braisa. Eima roye bekoisev mashe kosu, Eima roye bekoisev que moshe kosu betabla. El Kohen miraba y escribía así como está escrito en la chapa esta. Acá las palabras tabla justamente están en el arameo, son una tabla, es una chapa. No escribía literalmente lo que estaba en la tabla, en la chapa, escribía así como indica lo que está escrito en la chapa. ¿En serio? No, otra braisa. Cuando el Kohen escribía este pergamino para la mujer, etc., veía y escribía lo que está escrito en la chapa, en la tabla, tabla, continúa la braisa, otra nueva. Esta braisa es diferente de la anterior. ¿Y qué estaba escrito en la chapa esta? La braisa cita los versículos. Im shochav ishoisach, im lo ishochav, im satis, im lo isatis. Estos son diferentes versículos, ahora los traduzco, de justamente Parsha Soita. Toda la parte que tenía que escribir el sacerdote, no era el sumo sacerdote, un sacerdote común, tenía que escribir en el pergamino. ¿Qué escribía? Im shochav ishoisach, si se acostó un tipo contigo. Im lo ishochav, si no se acostó. Im satis, si te desviaste. Im lo satis, si no te desviaste. Entonces, evidentemente suena de esta braisa, que estaba escrito todas las palabras en esta chapa. Entonces sería una buena prueba para la opinión que opina que sí se puede escribir una parsha, una megila, para un chico estudiar.
Responde la Gemara, la última palabra de Lamed Zayin Amud Beis, 37b, y pasamos a 37a, Hassam Biserugin. Hassam está allí, eso que quiere decir allí, esa es la última palabra de 37b, y la primera palabra de 38a es Beserugin, en forma intercalada. ¿Qué significa intercalada? Estaba escrito unas palabras del versículo y después solamente iniciales. Y del próximo versículo unas palabras iniciales. Otras palabras iniciales, en forma intercalada. Entonces no estaba todo escrito en la chapa y tampoco era todo iniciales. Era una mezcla de iniciales con palabras. Entonces de ahí no hay ninguna prueba sobre si se puede escribir para un chico estudiar o no. Hoy en día tenemos Humashim, tenemos libros de la Toira, libros de Gemore, de Mishnah, lo que sea, impresos y se puede imprimir, son para estudiar, se puede hacer fotocopias donde corresponden, donde no hay copyright, etc. Pero no es un problema. Avanzamos 38a, el último pedacito que analiza la Mishnah. Nicanor nasu nisim ledal soisaf. Nicanor era un personaje, se llamaba así Nicanor, se hicieron milagros a sus puertas. ¿Cuáles son los milagros? Segunda línea de 38a, la Metjes Amudalef. Tanu Rabban enseñó a nuestros sabios. ¿Cuáles fueron los milagros que se hicieron a las puertas de Nicanor? De hecho, en el templo mismo, en el Beis Hamikdash, estas puertas se llamaban Sharei Nicanor, las puertas de Nicanor. Tenían ese nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el milagro que se hizo a las puertas de Nicanor? Ombru. Dijeron, la historia era así. Que Sheholach Nicanor lehavi dalses me Alexandria Sher Mitzrayim. Cuando fue Nicanor a traer puertas de Alejandría, de Egipto, o sea, Alejandría en Egipto, a la vuelta, fue en barco por el Mediterráneo, a la vuelta se levantó una tormenta en el mar para hundir el barco. Y el barco venía con unas puertas, que eran unas puertas enormes, de 5 metros por 10 metros, unas puertas grandes. Not luajas mehen vitilu alayam. Agarraron una puerta, la tomaron y la tiraron al río, al mar, perdón, para que no se hunda el barco con la tormenta. Era muy pesado. Y todavía el mar no se había calmado de su enojo, digamos, de toda la tormenta que había. Bikshu, los marineros entonces, Bikshu lehatiles javerta, querían tirar la segunda puerta. Esto es insoportable, nos vamos a morir todos. Omadhu se levantó Nicanor de Korja y se abrazó a la puerta, se agarró a la puerta. Omar Lahem y le dijo a los marineros, Itiluni Ima, tírenme a mí con la puerta. No, de ninguna manera. Miyad Nahayam Zafay. Inmediatamente el mar se calmó de la tormenta. Y este Nican estaba sufriendo al Jaberta porque perdió una puerta, ahora tenía una sola. Y cuando llegó al puerto, interesante, Rashi traduce en francés antiguo, ¿cómo se dice Namal? Namal es una palabra en hebreo, que trae acá la braisa, que significa puerto. Pero ¿cómo se dice Namal? Rashi dice puerto, es un puerto. Ok, cuando llegaron al puerto de Akko, que está ahí en el norte de Eretz Israel, la otra puerta, la que tiraron al mar, estaba como flotando abajo del barco. No se perdió, ese era el milagro. No se perdió la otra puerta. Acompañó al barco hasta el puerto de Akko. Y hay quienes dicen, hubo una criatura en el mar que se tragó la puerta y la escupió en la tierra seca. Y sobre esto dijo Shloime Melech, el versículo dice, este versículo está en Shir Hashirim, en Cantar de los Cantares, Koirois Bateinu Arazim, las columnas de nuestras casas, el Beis Hamikdash, son de Erez, son de cedro, Rehitonu Broisim, y los muebles son de Brois. Broisim son otro tipo de árbol, algún otro tipo de árbol. Altikre Broisim, no leas esa palabra Broisim, que es una palabra rarísima. Los comentaristas, Rashi en su comentario Shir Hashirim dice que es la única vez que aparece esta palabra en todo el Tanaj. Es algún tipo de árbol. No leas Broisim, la Bris Yom. Se escribe con las mismas letras. Bris Yom, el pacto del mar. Que el mar trajo esa segunda puerta, la puerta que tiraron, mejor dicho, la trajo también al puerto de Akko. Le fijas con la Sharim Shayu Mikdash Nishtanu. Hay quienes dicen Bris Yam es el pacto del mar. Y hay quien dice Berias Yam, una criatura del mar que trajo la puerta que se tragó, etc. Le fijas, por lo tanto, cuando el pueblo de Israel se hizo rico, entonces cambiaron todas las puertas del templo y las hicieron de oro.
excepto las puertas de Nicanor, mi su buenísimo, porque se hicieron grandes milagros sobre esta puerta, no importa ni de qué material eran. Continúa la Braisa diciendo, mira que les dicen, porque eran de cobre y estaba tan pero tan pulido el cobre que parecía oro, brillaba como el oro. Rabbi Eliezer ben Yaakov, me dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, estaba tan pero tan pulido ese nehoishes, ese cobre, y ahí se meira que iluminaba como el oro. Literalmente este es el milagro que se hicieron en las puertas de Nicanor. Estamos entonces en Lamed Ches Amud Aleph 38a, en la tercera de las líneas largas, donde empieza una nueva Mishnah, que va a ser la última Mishnah del capítulo, de este tercer capítulo de Gemara Yuma, Dios mediante, para estudiar la semana que viene.